Bueno, los músculos que vamos a comenzar a ver hoy son los músculos del miembro pélvico. Hay un grupo que actúan en la cadera. Esta es la articulación de la cadera entre el acetábulo y la cabeza del fémur. Aquí vamos a tener un grupo llamado grupo glúteo que se ubica por lateral y se apoya todo en esta región glútea. Vamos a tener el glúteo superficial, que es llamado glúteo bíceps en bovino porque se une junto con otro músculo que es el bíceps femoral. También tenemos al glúteo medio, otro músculo importante que ahora estoy diciendo el listado, ya los vamos a empezar a identificar en las distintas fotos. Entonces el glúteo medio es uno de los más importantes de este grupo, es el más potente del grupo de los glúteos, el más potente extensor de la cadera. Luego tenemos también al glúteo profundo y al glúteo piriforme, en el caso del canino, y al glúteo accesorio que está presente en equinos y bovinos. O sea que como unos desprendimientos o derivados del glúteo medio estarían el glúteo piriforme en caninos y el glúteo accesorio que solo lo tiene el equino y el bovino. Por eso están las flechas como que serían dependencias del glúteo medio, otros músculos que se forman en el canino, en equino y bovino. Y otro músculo del grupo, de esta parte lateral o grupo glúteo, es el tensor de la fascia lata. Acá tenemos algunos de esos músculos en una imagen de perro. Acá vemos esta parte, es el glúteo superficial. Le falta una parte de su origen, que sería como nace en la fascia glútea, se ha levantado una fascia blanca nacarada que se encontraría bien sobre el glúteo medio. Entonces, esto es el glúteo superficial con una pequeña fascia más que se ha levantado. Y luego ya debajo de esa pequeña fascia se ve el glúteo medio. Bueno, y acá tenemos al bíceps femoral que todavía no lo hemos nombrado porque no pertenece a este glúteo, pero que en el caso del bovino se terminaría llamando glúteo bíceps porque se une el glúteo superficial con el bíceps femoral. Por eso dice glúteo bíceps, para el bovino le llama directamente, no está solo el glúteo superficial, sino formando parte del bíceps femoral. Acá tenemos un cuadro que está en el Atlas de Koenig, o Koenig, para que ustedes se guíen un poco en llenar los cuadros de las guías con el origen, inserción, función. Pueden usar este libro o el DICE o también el Getty, el libro que vengan manejando. El glúteo superficial, este autor describe que se origina en la fascia glútea, que yo les decía que estaba levantada un poquito en ese dibujo, y se inserta en el tercer trocánter en el equino o trocánter mayor en las otras especies. Por lo tanto, en el equino, como se inserta en el tercer trocánter, el glúteo superficial es un flexor de la cadera. En cambio, es extensor en los otros animales. Por eso acá guarda que hay algunos músculos que yo voy a ir haciendo hincapié que puede haber alguna diferencia entre especies. Y uno es justamente el glúteo superficial. ¿Por qué es importante esto? Porque el glúteo superficial es extensor en todos los animales domésticos que nosotros estamos estudiando. Por eso está dentro del grupo de los glúteos. Todos los glúteos siempre van a ser extensores de la cadera, salvo el glúteo superficial del equino, que como se inserta en el tercer trocánter, que es la especie que tiene desarrollado el tercer trocánter, actúa como un flexor de la cadera. Bueno, luego tenemos también algún dato más del glúteo superficial que está inervado por el nervio glúteo caudal, que viene del plexo lumbosacro, que es un tema que ya vamos a ver la clase que viene quizás. El glúteo medio, ese glúteo medio está inervado por el nervio glúteo craneal, se origina en el ala del ilion, también en la zona ahí del hueso coxal, y vértebras lumbares, determinada vértebra lumbar, cercana al ala del hueso ilion, pero bueno, de esas zonas está viniendo el glúteo medio y se inserta en el trocánter mayor. Lo importante del glúteo medio es que es el extensor más potente de la cadera. También algunos autores describen que lleva el miembro posterior hacia atrás y lo abduce, ¿sí? Como es tan grande y lateral, también actúa como un abductor.
Después hay músculo más pequeño que acá les dejo el listado para que ustedes sigan llenando los cuadros con esta teoría o el libro que tengan. Voy a nombrar simplemente el glúteo profundo, que está inervado por el glúteo craneal, y se origina en la espina isquiática y se inserta también en el trocánter mayor, por lo tanto es un extensor y también algunos describen abductor del miembro posterior. El tensor de la fascia lata está inervado por el glúteo craneal y se origina en la tuberosidad coxal. Se inserta en la fascia lata, que es una fascia que se ubica en la parte cráneo-lateral de la zona más distal al fémur, incluso la fascia lata se describe más en la pierna. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos la clase. Es un músculo que avanza el miembro hacia adelante, tensa la fascia lata, pero también es extensor, es del grupo de los extensores de la cadera. Acá tenemos la lámina a mayor aumento para que vean todo esto es la fascia lata, que les decía que estaba distal del fémur o parte más distal del muslo y todo lo que es cráneo lateral de la pierna. Pero principalmente no me quiero ir mucho a la pierna porque la pierna se hace más referencia también a la fascia crural. Por eso, bueno, en anatomía tenemos distintos nombres que vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Fascia lata es en esta parte cráneo lateral de lo que es rodilla y parte proximal de la pierna. Y todo está en la parte carnosa del tensor de la fascia lata. Si bien es un músculo largo, es como que se aplana y se hace una aponeurosis en su tendón de inserción. Hasta ahora hemos nombrado entonces al glúteo superficial, al glúteo medio y debajo de él va a estar el glúteo profundo, ¿sí? Y acá alcanzamos a ver, como dijimos, al tensor de la fascia lata. Acá hay una disección, ustedes no van a poder tener los animales en vivo ahora para poder hacer estas disecciones hasta que puedan hacer la parte práctica, así que pueden ir viendo estas disecciones de atlas, cómo se vería si uno levanta el glúteo medio, voy a ver debajo al glúteo profundo. Y también en el perro se ve un pequeño músculo que es el glúteo piriforme. Y el glúteo superficial acá quedaba, era el más superficial de todos, ¿sí? Por eso ya están todos levantados para que vean cómo se disponen en capas. Y acá tenemos músculos superficiales de la región lateral del muslo y rodilla en el caballo, para que ustedes vean al glúteo superficial del equino y al glúteo medio que se ubica craneal a él. Y también se está viendo la parte carnosa del tensor de la fascia lata. Ya después, abajo del tensor de la fascia lata, se ubican músculos que actúan en la rodilla. Ya estaríamos hablando de otra articulación. Y este grupo que está por caudal son los que vamos a empezar a ver después de terminar con los glúteos y otros músculos que vamos a nombrar, que son los isquiotibiales, le pertenecen al grupo de los isquiotibiales. El bíceps femoral, que es muy grande, tiene ciertos detalles, ya lo vamos a ver, y el semitendinoso es uno de los que se ve en esta imagen. Acá los tenemos. Acá tenemos el glúteo medio, que es el más potente extensor de la cadera, y vemos por craneal un flexor de la cadera, que ya lo vamos a nombrar cuando lleguemos a este tema. El principal flexor de la cadera es el músculo iliopsoas. Acá tenemos en un caprino, acá tenemos, esto es caudal y esto es craneal, por lo tanto el glúteo medio está con el A. Y como no tenemos solo en los rumiantes, no solo la vaca, sino en todos los rumiantes, no tenemos al glúteo superficial solo, acá vemos cómo el superficial se une con el bíceps femoral y forman todo lo que está con el B, que es el músculo glúteo bíceps. También está con el C, la parte carnosa del tensor de la fascia lata, y todo esto es la fascia lata. Y hay un nódulo aquí que nosotros ya lo vamos a ver más adelante, pero está relacionado con este músculo tensor de la fascia lata, que se llama nódulo linfático subilíaco o prefemoral, y se palpa ese nódulo en la parte lateral del abdomen y ya cercano a la zona del muslo. Por eso lo nombramos en esta imagen, porque está relacionado, está craneal del tensor de la fascia lata. Y es un nódulo importante en los rumiantes.
Entonces, vamos a seguir con otros músculos que actúan en la cadera. Yo lo estoy dando por ubicación. Recién hablé de ese grupo lateral que se le llama grupo de los glúteos y se ubica por lateral. Ahora todavía no nombré tantos detalles de funciones. Ya vamos a llegar a los cuadros que resumen las funciones. Vamos a hablar ahora de otro grupo, de otra ubicación, medial. Acá tenemos una vista medial del muslo del perro. Son los llamados aductores, porque aducen, acercan la extremidad hacia la línea media. Son el gracilis, que acá lo tenemos, los van identificando en la lámina, el aductor, que esto es el aductor del perro, el pectíneo, y también se ubica dentro del grupo medial al sartorio, ¿sí? Ya vamos a hablar porque el sartorio también, el sartorio del perro, por ejemplo, tiene una parte craneal y otra parte caudal. No en todos los animales se dispone igual el sartorio. Se agrega acá porque colabora, está entre paréntesis porque colabora con los tres más importantes aductores que son gracilis, aductor y pectíneo. Algunos autores también lo ponen al sartorio como un flexor de la cadera. Entonces, acá tenemos la disección, cómo se vería el gracilis. Si levanto la piel del muslo, lo primero que veo es el gracilis. Craneal a él se ve el aductor, que incluso algunos aductores lo dividen, el aductor para estudiarlo en dos partes. El pectíneo, que es más alargado, tiene un tendón largo de inserción. Y es lo que alcanzamos a ver. Y también se estaría viendo acá medial el sartorio. Este es el sartorio caudal y esto es el sartorio craneal. Y acá lo tenemos marcado en esta otra imagen, el sartorio craneal y caudal. Ya debajo, si uno pudiera levantar el sartorio, se empiezan a ver otros músculos que actúan en la rodilla. Acá tenemos, les dejo este cuadro para que repasen un poco sobre el origen, inserción y la función que tienen estos músculos que hemos ido nombrando. Dijimos que el gracilis, pectíneo y aductor son aductores. Y el sartorio colabora siendo un aductor, pero es flexor de la cadera. Entonces, lean y completen los cuadros con origen e inserción de estos músculos. Y acá también está la inervación, que también lo tengo en otra foto, en otra diapo más adelante del Power, los nervios del plexo que llegan a cada músculo. Acá dejo la imagen para que impriman con esos nombres que estuvimos repasando. Y otra vista, incluso agrega inervación, pero son los músculos de la región medial del muslo y rodilla del caballo. Acá vean la disposición, acá les digo que en realidad esto es craneal y esto es caudal. Siempre piensen en la referencia porque si no se confunden en la ubicación. El sartorio del equino es esta banda que se disecó acá. El gracilis está marcado en esta zona y el aductor, ¿sí? Aductor y gracilis. Y acá ya se empiezan a ver semimembranoso. Están corridas están corridas un poquito, chicos, las líneas, ¿sí? Ya las vamos a acomodar cuando les pase el archivo. Bueno, el semimembranoso, por ejemplo, no lo hemos nombrado todavía, está acá con el A, pero lo veo bien cuando levanto el D, que es el gracilis. Esto es en una cabra, ¿sí? También pueden trasladar la imagen anterior y tratar de identificar esos mismos músculos del caballo en un rumiante. Entonces acá, en el D, se ha cortado y se ha levantado, es el gracilis. Y si lo levanto el gracilis, abajo empiezo a ver otros músculos más completos, veo mejor el pectíneo, que puede que esté tapado por el gracilis en parte, y veo otra parte del aductor. Bueno, y con el E estoy viendo al sartorio, que también está cortado. Los otros músculos ya no actúan en la cadera, sino en la rodilla. Y con el I sí lo habíamos visto en el tensor de la fascia lata. Pasamos a otro grupo, los músculos que están en el grupo caudal, de ubicación caudal.
son llamados isquiotibiales porque vienen de la zona de la tuberosidad isquiática y se insertan en determinados lugares de la tibia, pero acá hay que leer un poquito más porque son diversas las inserciones. Estos músculos son el semitendinoso, que ahí se alcanza a notar en este perfil del perro, esto es una vista lateral, pero también se ve la parte caudal, el semitendinoso, el semimembranoso ya busca más hacia medial, por eso se ve muy poco en esta imagen, y el bíceps femoral, que es muy grande. Entonces, el bíceps femoral también varían un poquito dependiendo de las especies y los autores que lean los orígenes. Este libro describe que se origina en el hueso sacro y zona de la pelvis. Cuando habla pelvis está haciendo referencia también a la zona de la tuberosis isquiática también. Y se insertaría en diversos lados, en la zona de la rótula, fascia de la pierna, tendón calcáneo común, que vamos a hablar la clase que viene, estaría llegando a la tuberosidad calcánea, ¿sí? Del hueso del tarso, al hueso calcáneo del tarso. Entonces, este bíceps femoral tiene cabezas de origen diferenciadas en algunos animales, habla de una cabeza isquiática, que es originaria justamente, como les dije, en la tuberosidad isquiática, y otras que ya vienen más relacionadas con la columna. Entonces, hagan los cuadros de una manera más general, ¿sí? Leyendo para el perro y también agregando algunos datos del equino. Pero lo importante es que el bíceps femoral es del grupo de los isquiotibiales, es decir, es un extensor de la cadera, un flexor de la rodilla y extensor del tarso. Ya se los voy a tratar de mostrar en una imagen que tenga los ángulos de flexión y extensión de las distintas articulaciones para que se den cuenta por dónde pasa el bíceps femoral. Luego tenemos al semitendinoso, que dijimos también que era de este grupo, y se va a insertar al borde craneal de la tibia y tendón calcáneo común. Y el semimembranoso no llega hasta el tendón calcáneo común, se inserta en la zona más distal y medial del fémur y de la tibia en la parte proximal. Entonces, vamos a ir viéndolos. El bíceps femoral del perro, así se vería en una vista lateral. Acá atrás se está viendo al semitendinoso. Acá los vemos levantando ya el bíceps femoral, esto ya es una vista más profunda, se levantó todo el bíceps femoral y ya se ve bien todo el semitendinoso. Y si lo miro desde medial, veo todo el desarrollo del semimembranoso. Entre estos dos músculos en el perro se suelen hacer inyecciones intramusculares entre el semitendinoso y el semimembranoso por caudal. Puede insertar la aguja y poner una inyección intramuscular en el perro. Y estos son esos mismos músculos en el equino, el bíceps femoral y el semitendinoso que habíamos nombrado. Dejo una lámina de la vista medial del perro para que ustedes puedan imprimir y seguir identificando los distintos músculos que hemos estado hablando. Acá está el semitendinoso y el semimembranoso termina antes, dijimos, no llega hasta la punta del tarso, hasta la punta del corvejón, que se llama, hasta el calcáneo. El semimembranoso no llega. Esta es otra vista. Acá podíamos ver algunos de los que habíamos estado nombrando antes en cadera, como el pectíneo, caudal al pectíneo y el aductor. Y ahora habíamos nombrado al semimembranoso y al semitendinoso, que sí se ve más por caudal. Otros músculos más pequeños son el grupo de los rotadores externos, un grupo profundo, muy pequeños. Esto es una vista, el aspecto dorsal, cómo podría mirar yo al animal desde dorsal. Todo esto es el coxal, acá tienen el fémur, entonces vamos a nombrar al obturador interno que está tapando al foramen obturador por dentro, al obturador externo, a los gemelos y al cuadrado femoral. Este es un listado que tienen que hacer en sus cuadros. Acá se alcanza a ver un tendón del obturador interno.
Estos son los gemelos, el tendón del obturador interno, todo este es el obturador interno. Si lo estoy viendo de dorsal, estoy viendo al foramen obturador cómo está tapado internamente por el obturador interno. Y el tendón de ese músculo pasa a su vez sobre los gemelos, que no son los gemelos de la pierna del humano, que ustedes pueden haber sentido nombrar en el secundario o en algún libro que han leído del famoso músculo que le llaman los gemelos. Nosotros a ese músculo gemelo lo llamamos de otra manera, es otro músculo que vamos a hablar la clase que viene. Estos son pequeños rotadores llamados gemelos que no tienen nada que ver con los gemelos de la pierna, ¿sí? Están a nivel de la cadera, actúan en cadera. Bueno, y acá tenemos, no podemos ver el obturador externo porque estaría tapando por ventral al foramen obturador, ¿sí? Se ve nada más un tendón muy, muy pequeño por debajo. Acá los pueden ver bien en esta disección. Acá son los músculos rotadores donde tienen al obturador interno levantado, ¿sí? Para ver su tendón. Y acá lo que tienen es, bueno, el obturador externo se estaría viendo por debajo, por ventral, y el cuadrado femoral que también nombramos, que es otro pequeño músculo, que no hay que confundir con el bíceps femoral que estuvimos hablando recién. Son pequeños músculos relacionados más internamente con la cadera. Y los gemelos. Entonces, acá les dejo el listado para que ustedes sepan el origen, la inserción. Como una regla pueden decir que todos se insertan en la fosa trocantérica del fémur. Allí terminan todos insertándose y vienen, su origen es diferente. La función que tienen que conocer es que son rotadores externos. A la mayoría de ellos los inerva el nervio isquiático o ciático del plexo lumbosacro, salvo al obturador externo que está inervado por el nervio obturador. Acá dejamos otra lámina del perro para que vean esos músculos más profundos. Son distintas vistas, ¿no? Y acá también podemos alcanzar a ver otro músculo que todavía no hemos nombrado, pero que es importante, que es el iliopsoas, principal flexor de la cadera, lo pueden ver en esta lámina. Y todos esos pequeños músculos que estuvimos nombrando, el obturador externo, acá sí lo vemos porque es una vista más desde medial y ventral, al cuadrado femoral vemos, y ya los otros son otros músculos que hemos ido nombrando. Esto es parte del aductor que vimos dentro del grupo medial. Acá les dejo ese resumen de las funciones de los músculos que actúan en la cadera, con los nervios a los cuales llegan, los nervios que le llegan a esos músculos. Entonces, como extensores de la cadera, el glúteo superficial, pero no en el caballo, porque en el caballo es un flexor. Entonces, el glúteo superficial y el glúteo piriforme del canino los inerva el nervio glúteo caudal. Al glúteo accesorio que tiene equino bovino, al glúteo medio, que hay que subrayarlo porque es el más importante de estos extensores, el glúteo medio, y al glúteo profundo los inerva el nervio glúteo craneal. Eso es un poco por la ubicación que tienen, están más hacia craneal estos músculos y estos están más hacia caudal. Los nervios glúteos dijimos que eran también del plexo lumbosacro. Y acá tenemos el grupo de los isquiotibiales, ese grupo que habíamos nombrado por caudal de la cadera. Actúan todos extendiendo la cadera. El bíceps femoral, en equino y canino se llama así, bíceps femoral, pero en bovino se llama glúteo bíceps, porque acuérdense que se unía el glúteo superficial con el bíceps femoral. Bueno, ese glúteo bíceps es un extensor de la cadera de los rumiantes. El semitendinoso y el semimembranoso, todos inervados por el nervio isquiático o ciático, que es el mayor nervio del cuerpo. Acá los flexores de la cadera, que les fui nombrando en algunas láminas anteriores, el iliopsoas, el principal flexor de la cadera. Está formado el iliopsoas por dos músculos, el psoas mayor y el ilíaco. Esto quiero que lean un poquito de los libros, dónde está el psoas mayor, cuál es su origen, y el ilíaco también, cuál es su origen. Y después, a dónde se insertan para poder ser flexores de la cadera. Va a venir en esta zona, ¿sí? En esta zona. Y lo habíamos visto en esas láminas mediales.
Principal flexor de la cadera, inervado por el nervio femoral, otro nervio importante del plexo lumbosacro. Y después, otro que colabora y que es importante en la flexión de la cadera es el recto femoral, que ya lo vamos a ver porque es un músculo que también actúa en la rodilla, es parte del cuádriceps femoral. El sartorio es otro flexor de la cadera porque se dispone en esta parte, fíjense en el ángulo, donde debe flexionar la cadera. Todos los músculos que pasen por craneal flexionan la cadera. Entonces, el recto femoral van a hacer ahí y va a venir hacia la rodilla, pero es un flexor de la cadera. El sartorio lo mismo. El tensor de la fascia lata también es un flexor de la cadera, se dispone en esta parte. Y el glúteo superficial, en el caso del equino, como se inserta en el tercer trocánter, actúa más flexionando la cadera. Es una excepción, porque todos los otros glúteos dijimos que extendían la cadera. Bueno, acá tienen para que vean una lámina de los músculos sublumbares, ese psoas mayor y el ilíaco que yo había nombrado como principales, como principal flexor de la cadera. Les dejo una lámina para que vean dónde está el psoas mayor y el ilíaco. Y acá vamos a pasar ahora a otro resumen de los rotadores externos que habíamos visto, obturador interno, gemelos, cuadrado femoral, inervados por el nervio isquiático, y el obturador externo dijimos que estaba inervado por el nervio obturador. El gracilis, aductor y pectíneo es muy importante que sepan que están inervados por el nervio obturador. Lo vamos a retomar cuando hablemos de inervación. Y ahora ya pasamos a los que actúan en la rodilla. Es muy importante estudiar el cuádriceps femoral. Tiene 4 cabezas de origen, que se llaman las cabezas recto femoral, vasto lateral. Acá el recto femoral me queda más internamente. Para verlo tengo que levantar otros músculos. Tengo una vista lateral del perro. Entonces, el cuádriceps femoral tiene una cabeza más larga que se llama recto femoral, que se va a originar en una zona más proximal. Ya vamos a ver algunos cuadros con origen e inserción. El vasto lateral es una cabeza que se ubica por lateral, acá la estamos viendo bien, el vasto lateral. El vasto intermedio va a quedar entre medio y el vasto medial en una vista medial. Todos inervados por el nervio femoral. El tensor de la fascia lata, que habíamos visto antes en la cadera, también actúa en la rodilla, extendiendo la rodilla. Y el sartorio también extiende, es parte del grupo craneal, por lo tanto extiende la rodilla. El tensor de la fascia lata inervado por el glúteo craneal y el sartorio inervado por el nervio safeno, que es una rama del femoral. Voy a volver un poquito a los ángulos que me interesan. Estamos hablando de la rodilla. Todo músculo que pase por craneal extiende la rodilla y todo músculo que pase por caudal flexiona la rodilla. Nunca tienen que perder de vista estos ángulos articulares. Entonces, acá vemos la disección, el cuádriceps femoral se le está viendo el vasto lateral, ¿sí? Acá para poder verlo habíamos sacado el bíceps femoral, que estaba tapando bastante esta zona del muslo. Se levantó el bíceps femoral y se empiezan a ver las cabezas del cuádriceps. Y acá se ve una parte del sartorio craneal. Y acá tenemos en otra vista medial, acá tenemos al vasto lateral levantado, ven que lo levantan con la pinza, a la cabeza, es una vista lateral, perdón, se está levantado el vasto lateral, por eso puedo ver al vasto intermedio debajo, y al recto femoral, que es una cabeza más larga. Y también se ve acá adelante levantada con la pinza al tensor de la fascia lata. Músculos craneales del muslo, esta es la vista medial, acá puedo ver al vasto medial, ¿sí? Debajo del sartorio se puede apreciar al vasto medial. Bueno, y acá vamos a ver en la rodilla el grupo de los flexores. Recién hablamos del extensor de la rodilla, que era el cuádriceps, con todas sus cabezas. Ahora vamos a hablar de los flexores de la rodilla. Es un grupo que se ubica por caudal. Podemos dividirla en 2 partes para estudiarla. Hay un grupo proximal,
que flexiona la rodilla, que son el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femoral, que ya los vimos, inervados por el nervio isquiático, los vimos porque extendían la cadera. ¿Sí? Volvamos a los ángulos. Ese grupo de isquiotibiales pasaban por caudal de la cadera, por lo tanto eran extensores de la cadera, pero también llegan, son músculos largos, pasan por la rodilla, incluso llegan a la tibia o llegan hasta el tarso. Hay dos que llegan al tarso. Por lo tanto, esos isquiotibiales, ¿por qué decíamos que extendían la cadera, flexionaban la rodilla y extienden el tarso también? Algunos. El semimembranoso, por ejemplo, no, porque se termina antes. Eso es lo que tienen que razonar. Por eso es importante que sepan el origen y la inserción, para que después analicen por cuántas articulaciones pasan. Entonces, el semimembranoso, el bíceps y el semitendinoso son flexores de la rodilla también. Y hay otro grupo que flexiona la rodilla, dentro de los cuales tienen que subrayar, porque el más importante acá es el popliteo. El popliteo es el principal flexor de la rodilla, porque es el único que está bien, ahí lo tienen al popliteo bien pegado, el único que actúa realmente sobre la rodilla, solamente es el popliteo. Y después ustedes le agregan que tienen este otro grupo que flexiona la rodilla y que tienen también al gastrocnemio, que vamos a hablar la clase que viene, que es esto, este músculo. Este sería el músculo de la pantorrilla en el humano, conocido como gemelos del humano, que nosotros le llamamos gastrocnemio. Y el flexor digital superficial, que tampoco la principal función la tiene sobre la rodilla, pero como pasa por acá, el flexor digital superficial colabora con el resto. Entonces, para que quede claro, en los grupos que actúan flexionando la rodilla, el principal, el que actúa solo en la rodilla, es el popliteo. Luego le agregan el resto de músculos. Acá se ha levantado el gracilis para poder ver todos esos otros músculos. Entonces, les dejo este cuadro que resumen un poco origen e inserción de los distintos músculos. El cuádriceps femoral con sus cabezas. ¿Por qué les dije que el recto femoral era el más largo? La cabeza más larga, porque nace en el cuerpo del hueso ilion. Por eso el recto colaboraba con la cadera. Y después acá tienen origen e inserción, por eso les dice que es un extensor de la rodilla, pero también es un flexor de la cadera. No digan articulación coxal, digan articulación de la cadera. Y los bastos son solamente extensores de la rodilla. El popliteo es un flexor de la rodilla. Y acá tienen su origen, su inserción y su inervación. Bueno, esto es un corte transversal del muslo para que ustedes vean cómo están rodeados, cómo rodean los músculos al hueso fémur. Es muy importante para que vean la posición que tienen. Y esto es algo real, es un corte de un miembro de perro que nosotros teníamos en el museo. Este es el hueso fémur. Y fíjense en cómo está rodeado. Ese músculo más, como una cabeza más redondeada, tiene el vientre. Ese es el recto femoral. Y después tienen, con el 16, el vasto lateral, porque se ubica por lateral. El vasto intermedio, con el 15, y el vasto medial lo van a tener en la parte medial. Bueno, y después pueden ir siguiendo los distintos músculos que hemos ido hablando en el grupo de los caudales y mediales incluso. Este es otro tema importante, el triángulo femoral. El triángulo femoral lo tengo que ver en una vista medial del muslo. Está casi en la zona inguinal del animal, pero es un límite importante, un lugar importante. Tiene límites. Los límites se lo dan los músculos sartorio a craneal, pectíneo a caudal. Y algunos autores agregan que también está el aductor por caudal y que proximal y lateral está el iliopsoas y el vasto medial se encuentra distal. Eso ya es un poco de relleno, ¿sí? De hacerlo un poco más de detalle. Lo que está subrayado es lo importante de los límites del triángulo femoral, el sartorio acraneal y el pectíneo a caudal. ¿Qué hay ahí adentro importante? ¿Por qué hacemos hincapié en el triángulo femoral? Porque pasa la arteria y vena femoral, que acá las tienen dibujadas, la arteria en rojo, la vena en azul,
y el nervio safeno, que es una rama del nervio femoral. Y también están los nódulos linfáticos inguinales profundos en el equino. ¿Por qué es importante la arteria femoral? Porque se toma el pulso en el perro. Si ustedes tocan en esa zona con sus dedos, pueden sentir el frémito, las pulsaciones de la arteria femoral y tomar el pulso en el perro, en los carnívoros. Bueno, dejo más láminas para que impriman y ya estamos llegando al final de esta clase. También les dejo unas láminas de animales grandes, en este caso la cabra, y van a tener también las referencias si no me las piden. Estas son láminas de caballo en distintas vistas. Esta es la vista medial del equino y la vista caudal. Bueno, esto ha sido todo el tema de hoy.